lo que uno vería representado en el diagrama presión, volumen, temperatura sería esto que vemos acá, ¿sí? Habíamos hablado del punto crítico, que era este punto que estaba acá, ¿sí? Que cada sustancia en particular tiene un punto crítico donde se define la presión crítica, la temperatura crítica y el volumen crítico, ¿sí? Bueno, habíamos visto acá las proyecciones, presión-volumen, presión-temperatura, temperatura-volumen. ¿Sí? Yo les había dicho que generalmente íbamos a trabajar, acá se ve todo, ¿no? Sólido, líquido, más sólido, pero en termodinámica nos interesa más que nada la zona de líquido y vapor, más que nada la parte de vapor, pero podemos llegar a entrar en la zona de líquido también. Entonces, como vemos en este TV, acá se ve únicamente la zona de líquido más vapor. Y acá vemos esto que se llamaba diagrama de fases, ¿sí? Bueno, ese diagrama de fases que nos permitía, por ejemplo, ver cómo funcionaba el patinaje sobre hielo, ¿no? Eso yo se los conté más o menos, ¿o no? El tema del patinaje, ¿sí? Y después vimos acá un ensayo, ¿sí? Y los distintos, o sea, cómo se iba armando ese diagrama temperatura-volumen, ¿sí? Y cómo se va armando la campana de vaporización, ¿sí? Si uno une todos estos puntos, íbamos a obtener la campana de vaporización. Y este era el punto crítico que yo les decía, ¿sí? Íbamos a tener distintas zonas en el diagrama. Esta zona que iba a ser de líquido comprimido, adentro de la campana de vaporización, lo que teníamos vapor húmedo, del punto crítico hacia la izquierda, sobre esta raya, es líquido saturado. Desde este punto hacia la derecha, esta raya era vapor saturado y esta zona es vapor sobrecalentado. ¿Sí? Habíamos visto una experiencia, o sea, esto lo habíamos mostrado con una experiencia a presión constante. Bueno, acá dimos las características, acá está representado en presión-volumen, la campana de vaporización, este es el punto crítico, esta sería la isoterma crítica, ¿sí? Esta sería la presión, acá estaría la presión crítica y acá el volumen crítico. Y después vimos, como decíamos, la ecuación de Van der Waals, ¿sí? La ecuación de Van der Waals, como decíamos hace un rato, tuvo en cuenta el covolumen, ¿sí? Que era el espacio que ocupaban las moléculas del gas, y la presión interna termodinámica, ¿sí? Que estaba relacionada con las fuerzas de atracción y repulsión de las moléculas, ¿sí? Entonces la fórmula de Van der Waals, vamos a hacer una raya acá así, Van der Waals, la fórmula era la presión más A sobre B cuadrado por el volumen menos el volumen igual a R por P. ¿Sí? Sí, la fórmula la tienen acá. Acá, ¿qué pasa? Esta es la presión, este es el volumen específico, R la constante particular del gas y T la temperatura en Kelvin. A y B son las constantes de Van der Waals. Estas constantes se sacan de tabla, ¿sí? Estas constantes están tabuladas. Entonces, para resolver la ecuación de Van der Waals, necesito una tabla que me dé los valores de A y de B, ¿sí? Después habíamos visto cómo se determinaban esas constantes. Y después vimos la ley de estados correspondientes de Van der Waals, ¿sí? La ley de estado correspondiente de Van der Waals, que decía que dos o más gases se hallarán en estados correspondientes cuando sus parámetros reducidos tienen el mismo valor. Y según Van der Waals, gases diferentes en estados correspondientes se comportan iguales, lo cual no es real ante experimentos, lo cual fue modificado a posteriori, ¿sí? Esta es la ecuación de Van der Waals. Acá, la ley de estados, perdón.
Ley de estados correspondientes de Van der Waals. Esta es la presión reducida. ¿Se acuerdan? Presión reducida era la presión sobre la presión crítica. O sea que acá tenemos otra fórmula, que es la ley de estados correspondientes, que me dice que la presión reducida más 3 sobre B reducido al cuadrado por B sub R menos 1/3 es igual a 8/3 por T sub R. ¿Sí? O sea que la presión reducida más 3 dividido el volumen reducido al cuadrado multiplicado por BR menos 1/3 es igual a 8/3 de TR. A ver, la presión reducida, el volumen reducido y la temperatura reducida. La presión reducida es igual a la presión sobre la presión crítica. La temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica. Y el volumen reducido es igual al volumen dividido el volumen crítico, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí. Si para los gases reales el coeficiente de compresibilidad funciona mejor que Van der Waals, ¿por qué vemos Van der Waals? En realidad lo vemos para que se entienda un poquito mejor cuáles son las diferencias o cómo se fueron dando cuenta de las diferencias entre el gas ideal y el gas real, ¿sí? O sea, de alguna manera, fíjate que Van der Waals, ¿qué tuvo en cuenta primero? Fue el espacio molecular y después fue avanzando esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Está bien. Pero en definitiva, como decís vos, ahora lo que se utiliza es el método de coeficiente de compresibilidad. ¿Quedó claro? Está perfecto. Gracias. En realidad se podría no dar este tema, ¿sí? Pero bueno, es bastante simple, no es muy complejo y de alguna forma nos enseña a darnos cuenta cómo fueron viendo las diferencias, o sea, qué tuvieron en cuenta en realidad. Eso es lo más jugoso de esta parte, ¿no? Como Van der Waals, porque, a ver, hay otra cosa más. Hay muchas más formas de tratar un gas real, sí que no las damos tampoco, ¿no? O sea que tampoco se siguen utilizando, o sea, a partir de que se dieron cuenta que los gases ideales, la fórmula de gases ideales en ciertas condiciones de presión y temperatura no funcionaban, empezaron a trabajar sobre eso. Y pensá que Van der Waals es del año 1800 y pico, ¿no? O sea, junto con Van der Waals se fueron desarrollando otro tipo de formas de resolverlo, sí que nosotros no las estábamos viendo, no sé si quedó claro. Pero bueno, lo más... Sí, es como entender el fenómeno físico. Y lo más importante es, a ver, por ahí también hay algo que es bastante importante que viene acá, que es lo siguiente. A ver, que también está relacionado con la pregunta que hiciste vos. Cuando Van der Waals tiene en cuenta la ley de estados correspondientes, que sería esta formulita que está acá, habla de presión reducida, volumen reducido y temperatura reducida, ¿sí? La idea de la ley de estados correspondientes, en realidad, después, con el método de coeficiente de compresibilidad, tuvo una aplicación, que es lo siguiente, ahora lo vamos a ver cuando veamos el método de coeficiente de compresibilidad. El método de coeficiente de compresibilidad tiene en cuenta el coeficiente de compresibilidad. Ese coeficiente de compresibilidad es Z, ¿sí? Que se obtiene, como habíamos dicho, dijeron recién, del gráfico de Nelson y Over, ¿sí? Acá tenemos P por B, presión por volumen específico, es Z, que es el coeficiente de compresibilidad, por R por T. Z va a ser función del gas, de la presión y además de la presión y la temperatura que se encuentre. Entonces,
Esto es un problema porque tendríamos que tener un montón de tablas de valores, ¿sí? Para poder determinar el Z para cada gas. Entonces, ahí aparece, fíjense, una forma de estudiarlo que es a partir de los parámetros reducidos. Pero fíjense que los parámetros reducidos los vimos en la ecuación, en la ley de estados correspondientes de Van der Waals y no funcionó. Entonces quiere decir que Z va a ser función de la presión reducida y la temperatura reducida. Pero, si se fijan, hicimos toda una demostración. Profe, Sí. creo que no está compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Como les decía recién, Z, que es el coeficiente de compresibilidad, va a ser función de la presión reducida y la temperatura reducida. Y después hicimos la demostración de que además también es función del volumen pseudo reducido o reducido ideal. Que esto es distinto al volumen reducido. No sé si queda claro. O sea, entonces se deduce a partir de esto que dos gases diferentes en estados correspondientes tendrán igual volumen pseudo reducido. Sí, no volumen reducido, sino que volumen pseudo reducido. Y ahí está la otra, porque es interesante diferenciar, o sea, la ley de estados correspondientes de Van der Waals, que decía que era la presión reducida, la temperatura reducida y el volumen reducido. El error entonces fue haber considerado el volumen reducido, ¿no? Fíjense que en esta, que es el método del coeficiente de compresibilidad, lo que se tiene que cumplir es que para que dos gases estén en estados correspondientes, deben tener igual presión reducida, igual temperatura reducida, igual coeficiente de compresibilidad e igual volumen pseudo reducido. Eso de alguna forma, a ver, yo voy a anotar por acá, porque acá faltaría, P por V igual a Z por R por T. Esta es la ecuación del método de coeficiente de compresibilidad. Entonces, el volumen pseudo crítico, que también lo llamamos volumen reducido ideal, o sea, lo pueden encontrar como volumen pseudo crítico o volumen reducido igual, ideal, es por V igual a R por T crítico dividido P crítico. ¿Sí? Este es el volumen pseudo crítico. Y el volumen pseudo reducido es igual al volumen específico dividido el volumen pseudo crítico. Entonces, ahí sería la otra gran diferencia que hay, ¿sí? Que cuando tenemos entonces dos gases en estados correspondientes, el volumen reducido no es igual, sino lo que va a ser lo que va a ser igual va a ser el volumen pseudo reducido. Ahí se termina más o menos de responder la pregunta que hiciste vos. No sé si quedó claro, chicos. ¿Cómo sacamos Z? ¿Sí? Lo sacamos de los gráficos de Nelson y Over. Los gráficos de Nelson y Over son estos dos, ¿sí? En realidad es el mismo, nada más que uno es ampliado. Si ustedes ven, acá lo que tenemos los siguientes parámetros, la presión reducida, ¿sí? En este eje, acá el Z, que es el coeficiente de compresibilidad, y acá vamos a ver el volumen reducido ideal o volumen pseudo reducido, ¿sí? Depende del autor, lo pueden encontrar como volumen reducido ideal o volumen pseudo reducido, y acá estas líneas que vemos así, estas, son la temperatura reducida. Por ejemplo, acá dice temperatura reducida, esta es 2, ¿sí? Y entrando con 2, por ejemplo, si entráramos con la presión reducida y la temperatura reducida, ¿sí? Por ejemplo, entro con la presión reducida 3 y la temperatura reducida 1,3, puedo sacar el Z, que es el coeficiente de compresibilidad. Lo reemplazo en la ecuación que vimos recién y podemos sacar o resolver el problema, ¿sí? Acá este gráfico sería el mismo, nada más que está ampliado. Bueno, a ver.
Esto es un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Escucho. ¿Tienen alguna duda? ¿Consultas? Bueno. A ver, una cosa que recibieron o tienen los apuntes que mandó Alonso, el Dropbox. Sí, sí, llegaron. Bien. Fíjense, ustedes tienen la tabla, en lo que son tablas y gráficos, la tabla 9, la tabla 12 y el gráfico de Nelson y Over, que esos son las herramientas que necesitaríamos en principio para poder resolver los problemas. También tienen en el de Salcedo, también tienen tablas y gráficos para poder utilizar, ¿sí? O sea, tienen las tablas de los valores así que hablamos recién, los valores, por ejemplo, de A, B, y también tienen el gráfico de Nelson y Over. Y los parámetros críticos, ¿no? Porque para resolver los problemas necesitaríamos los parámetros críticos que están tabulados, ¿sí? Bueno, en cualquier libro lo pueden encontrar esos parámetros críticos. Bueno, si aplicamos la ecuación de Van der Waals, necesitaríamos las constantes A y B, y si resolvemos el método de coeficiente de compresibilidad, necesitamos el gráfico de Nelson y Over, que fue ese que les mostré. No sé si quedó claro alguna pregunta. Escucho, chicos, ¿eh? Díganme si puedo seguir avanzando. Por mí sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de mezcla de gases, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo que está acá. Si quieren, vayan, si quieren lo pueden copiar.
No sé si lo pudieron copiar. Díganme, chicos, si no lo dejo de compartir, así podemos empezar a explicarlo. Yo estoy terminando de anotar lo que pido. Sí, profe. Bueno, Sí, ya está. me dice que el volumen es igual a 1 metro cúbico. Me da como dato la temperatura, que son 30 grados centígrados. Y después me da los datos de la mezcla, ¿sí? Datos de la mezcla que para resolver este tipo de problemas conviene hacer como una tablita. Entonces, conviene poner los distintos componentes de la mezcla, que sería, se encuentra una mezcla gaseosa por nitrógeno 2, nitrógeno, y acá ponemos la masa que me da, que son 0,4 kilogramos. La masa en kilogramos. Tenemos 0,6 de dióxido de carbono. Después tenemos dióxido de carbono, metano 0,04, CH4 0,04. Y después tenemos hidrógeno. No, el metano me equivoqué, metano es 0,5. Metano es 0,5. Y después a lo último tenemos hidrógeno 0,04. A ver, chicos, ¿estamos todos de acuerdo hasta acá con los datos? Sí, sí. Bien. Las fórmulas que vamos a tener que utilizar son estas que teníamos acá, que habíamos visto, el resumen de fórmulas, que era este que está acá. Esto se comporta como más perfecto, o sea que también van a responder las fórmulas de gases perfectos, ¿sí? Lo primero que podemos sacar es ir a la tabla y sacar la masa molecular, ¿sí? La masa molecular que la pueden sacar de la tabla 9, a ver si me van siguiendo. En la tabla 9 la van a tener. Lo que pasa es que esa tabla, yo les explico, es una tabla media vieja y las unidades, en realidad, si se fijan en la tabla 9, las unidades de la masa molecular dice kilogramos sobre mol. Ahora debería decir kilogramos sobre kilomol. Entonces yo les pongo un ejemplo. El nitrógeno son 28 kilogramos sobre kilomol. Esa es la masa molecular del nitrógeno, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo, chicos, o no? Sí. Tengan en cuenta, entonces, la masa molecular, si la tienen en la tabla 9, la miran, va a aparecer como kilogramos sobre mol. En definitiva, hoy en día ese mol debería ser 28 kilogramos sobre kilomol. ¿Está bien? Eso es un detalle, ¿no? La del dióxido de carbono, a ver, si yo me acuerdo, también está tabulada la del dióxido de carbono, pero si yo me acuerdo la del carbono y la del oxígeno, puedo hacer para el dióxido de carbono, esto va a ser 12 más, esto va a ser 16 por 2. Y esto me va a dar 44. Esto es la masa molecular es aproximadamente 44. Es aproximado, ¿no? Kilogramos sobre kilomol. Por supuesto que esto está tabulado, o sea, si ustedes quieren, van a la tabla y se fijan el valor directamente, si no,
les va a tener que dar un valor parecido a este que yo saqué, ¿sí? ¿Está bien? A ver, ¿alguien me puede decir ahora, para el metano, cuánto es la masa molecular? 16 puede ser. Sería 12 más 4 de 16, ¿sí? También, kilogramos sobre kilomol, ¿sí? ¿Y la del hidrógeno, alguien me la puede decir? ¿Del hidrógeno? 2. 2 kilogramos sobre kilomol. Ahora, la idea es, de acuerdo a lo que nos pide el problema, sacar el volumen parcial, el peso molecular de la mezcla, la constante particular de la mezcla, presión total en el recipiente y presión parcial de cada componente. Fíjense que las fórmulas que tenemos, para sacar el volumen parcial, necesito XI. XI que era la fracción molar, que acá no lo anoté, pero XI es igual a NI sobre N total, ¿sí? O sea que para sacar el volumen parcial necesito la fracción molar. La fracción molar, para sacar la fracción molar necesito sacar el número de moles o kilomoles, ¿sí?, que tengo en cada uno de los componentes. Entonces acá vamos a hacer una columna más que diga N, y acá lo ponemos en kilomol. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para sacar el número de kilomoles? Acuérdense que la masa molecular es igual a la masa dividido el número de moles. O sea que acá despejo el número de moles y me queda que es igual a la masa dividido la masa molecular. Y de ahí voy a ir sacando el número de moles en kilomol. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, profe. Bien, una vez que tengo el número de moles, lo que puedo sacar es X sub I. Como le dije recién, X sub I es igual a N sub I dividido N total. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, sacamos el número de moles, el número de la fracción molar, y una vez que tengo eso puedo sacar D sub I, que va a ser igual a X sub I por el volumen total. ¿Sí? O sea, si tengo el volumen total, que era 1 metro cúbico, lo multiplico por los X sub I, y después, entonces acá sacamos B sub I, vamos a hacer una columna que sea B sub I. Y después para sacar la fracción, la masa molecular, acuérdense que la masa molecular de la mezcla, acá tenemos la masa molecular de la mezcla, no sé si llegan a ver o lo bajo un poquito si quieren. ¿Ahí se ve? Sí, ahí va. La masa molecular de la mezcla es la sumatoria de los XI por los MI. Entonces acá planteo una columna más que sea la sumatoria de los XI por los MI. Fíjense que el XI lo tengo en esta columna, sí, que ya lo determiné, y el M sub I sería el que tengo acá en esta columna, ¿sí? O sea, tengo que multiplicar esto por esto y lo pongo acá. ¿Se entiende? Si yo hago después la suma de todos estos valores, acá me va a dar la masa molecular de la mezcla. ¿Está bien? Una vez que tengo la masa molecular de la mezcla, puedo sacar la constante particular de la mezcla como RN, R raya dividido la masa molecular de la mezcla. ¿Sí? ¿Va bien hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Para mí fue rapidísimo. A mí se me voló todo. Digamos, yo tardé un poquito más en encontrar la tabla 9. Bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a ir haciendo paso a paso.
Y lo último, a ver, esto se lo explico rápido, y lo último que tenemos que sacar es la presión total, como, bueno, después sacarían la presión parcial, como P por B igual a M por R por T, ¿sí? Aplicando la ecuación de gases de estado, y de ahí ya sacan la presión total y después pueden sacar las presiones parciales. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer despacio. Voy a empezar de nuevo, ¿sí? Voy a empezar de nuevo. Entonces, vamos a empezar desde acá. La masa molecular, ¿la calcularon? ¿La pudieron determinar o entendieron cómo sale la masa molecular? Escucho, ¿eh? Si no me paran, yo sigo, traten ustedes de decirme. La masa molecular, ¿se entendió cómo salía? Sí, sí. Bien. Entonces, voy a repetir y lo van resolviendo ustedes. Número de moles. ¿Cómo sale? Aplico. Eso sobre masa. Masa molecular es igual a la masa dividido el número de moles. Despejo de acá. Entonces, N es igual a la masa dividido la masa molecular. ¿Sí? Por ejemplo, para el primer caso tengo que hacer 0,4 kilogramos dividido 28. 28 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Entonces acá esto se va a ir con esto y me va a quedar 0,4. 0,4 dividido 28. Esto da 0,0143 aproximadamente. 0,0143. Esto es aproximado, ¿sí? Está redondeado. Les pido entonces que saquen ustedes los demás valores de la columna esa. ¿Sí? Profe, eso está en kilomol, ¿no? En kilomol, exactamente. Sí, acá yo lo puse como duda y les voy a quedar en kilomol. Sí. A ver, saquen el resto de los valores ustedes. Listo, profe. No sé el resto. Bien. A ver, esperamos un minuto más a ver si hay alguien que le falte terminar. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? A ver, ¿cuánto les dio el número en kilomoles del dióxido de carbono? ¿Lo pudieron sacar? 0,0136. Bien. ¿El número del metano? 0,03125. ¿Y el hidrógeno? 0,02. Bien, perfecto. A ver, ¿alguien no los pudo sacar, chicos? ¿Alguien no le salió hasta acá? Bueno, vamos al siguiente paso, ¿sí? Siguiente paso es sacar los X sub I. X sub I lo voy a calcular como N dividido N total. El N total
lo tienen que sacar, este va a ser el N total, ¿sí? Van a tener que hacer la sumatoria de todo esto que tienen acá. ¿Alguien calculó el N total? ¿Cuánto les dio? Sí. 0,07915 me dio. Bien. 0,079 pongo aproximadamente, ¿sí? O sea que el N sub I, por ejemplo, para el primer componente es 0,0143 dividido 0,079. Sí. Y eso le tendría que dar aproximadamente 0,18. Esto es aproximado, ¿sí? Si tendría que hacerlo con un Excel, ahí sale mucho más exacto. Pero da aproximadamente 0,18, ¿sí? Les pido que saquen el resto ustedes ahora, ¿sí? De la misma manera, o sea, sacan para el dióxido de carbono, para el metano y para el hidrógeno. ¿Está bien? Cuando terminan me avisan, así vamos chequeando los valores. Listo, profe. Bien, ¿cuánto le dio el dióxido de carbono? El X sub I corresponde. 0,17. Bien. ¿El del metano? 0,40 y Bien. 0,24. Bien, o sea, la suma de todo esto, si lo hacen con todos los decimales, le tiene que dar 1, la sumatoria de los X, ¿sí? Si uno suma todo esto, nos tiene que dar 1. ¿Está bien? Bueno, para sacar el volumen parcial, aplicamos, para sacar el volumen parcial, va a ser igual B sub I igual a X sub I por el volumen total. El volumen total era 1 metro cúbico, ¿sí? Y el X sub I lo tengo acá, o sea que acá sería 0,18 aproximadamente, ¿sí? Si hacen la sumatoria total, acá les tiene que dar 1 metro cúbico. ¿Se entiende? ¿Está claro? En este caso es simple porque el X sub I coincide, bueno, no coincide, el X sub I es, el volumen total es 1 metro cúbico, o sea que justo va a ser el mismo valor que X sub I, ¿sí? El volumen. No sé si está claro. Sí, profe, se entendió. Bien, y después lo que tenemos que hacer, como les había dicho, la sumatoria de los X con los MI. O sea, ahora tenemos que poner la sumatoria de los X sub I por los M sub I. Entonces, para el primer caso, tenemos X sub I, buscamos el a 0,18, o sea, va a ser, en este caso, lo que vamos a plantear acá van a ser los XY por los MI. Entonces, después acá sacamos la sumatoria, ¿no? Porque la masa molecular es la sumatoria. Entonces, yo lo que puedo poner en esta columna es XY por MI. O
sea que en este caso sería XY 0,18 por M sub I, que es 28. ¿Sí? O sea que eso me va a dar, o sea, si quieren lo ponemos acá, sería X Te da 5,04, profe. por M1 sería 0,18 por 28. ¿Sí? Y eso da, ¿cuánto dijiste que daba? 5,04 me dio. Bien, si yo lo tengo ahí en un Excel y me daba 5,06, pero pongan el valor que les digo a ustedes, 5,06. Tomen el valor que les digo yo, porque como lo tenía hecho con un Excel, puede ser que haya tomado los decimales, más decimales, ¿sí? Pongan los valores que les da a ustedes. Eso les da el primer valor, después hacen el segundo, el tercero, el cuarto. Si hacen la sumatoria de todo eso, suman todos esos valores, les va a dar la masa molecular. ¿Sí? Así que les pido que saquen los valores y me digan cuánto les da la masa molecular. ¿Sí? ¿Puede ser 19,23, profe? Sí, yo no tengo el valor, ya te digo, con una tabla de Excel que lo hice, pero me dio 19,49, debe ser por los decimales. Sí, Sí, había pero 19,42 con los que pusimos ahora. está bien, pero tomen los valores, siempre va a haber una pequeña diferencia por los decimales que uno toma, ¿no? Pero si uno hace la cuenta, les tendría que dar, como dijeron recién, 19,49, por ahí, alrededor de ese valor. En este caso, entonces, la masa molecular de la mezcla va a salir de acá, es 19,49 masa molecular de la mezcla en kilogramos sobre kilomol, ¿sí? Sería la unidad. ¿A todos les dio, chicos, más o menos ese valor? Sí. Sí, sí. Lorenzo, Agustina, ¿cuánto te dio? 19,42. Perfecto. Por ahí. Bien. Álvarez, Alejo, ¿lo pudiste sacar? Sí, sí, me dio lo mismo. Bien. Brico, Damián. Sí, profe. Bueno, más o menos entonces vamos bien hasta acá se va entendiendo. Si lo Profe, podemos yo no puedo sacar la última columna, la de XY por MI, no me está dando. Fíjate, la de XY por MI, la primera como da 5,06 como anoté yo. La segunda, ¿cuánto te dio? No, es que intenté la primera y no la saqué. Fíjate la primera, lo que sería para el nitrógeno, tenés que multiplicar XY, que vale 0,18, Sí. 0,18 que está acá, por M, que es 28, por 28. Y eso da 5,04. Como les dije Bien. recién, a ver, va a haber diferencias porque yo esto lo hice con un Excel y por ahí me están faltando los decimales en los valores que estoy poniendo acá. ¿Me siguen lo que digo? Sí, perfecto, gracias. O sea que esto sí, si haces la cuenta, en definitiva te va a dar 5,04. ¿Sí? Acá. Si haces esta cuenta, 0,18 por 28. ¿Sí? Lo que pasa, repito, yo como tengo en un Excel, estoy viendo esos números que pongo ahí, pero no veo los decimales, todos los decimales como toma el Excel. ¿Hasta acá va bien entonces? Sí, profe. Bien, Sí. ahí sacamos la masa molecular. Una vez que tenemos la masa molecular, decimos que es, acá la vamos a anotar acá, 19,49 kilogramos de kilomol. Una vez que sacamos la masa molecular, puedo sacar la constante particular de la mezcla. Ahí teníamos la fórmula que es R, masa universal, dividido la masa molecular de la mezcla.
La constante universal, si la ponemos en unidad del sistema internacional, es 8,314 kilojoule sobre el kilomol Kelvin, ¿sí? Esta es la constante universal, dividido 19,49 kilogramos sobre el kilomol. Esto se ve con esto, por lo tanto me queda 8,314 dividido 19,49, o sea que le está quedando la constante o sea, R va a ser igual a aproximadamente 0,427 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Sí? Esa sería la constante particular de la mezcla. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda hasta acá? No, profe, perfecto. No, profe. Bien. Una vez que tenemos la constante particular de la mezcla, yo voy a borrar acá y voy a poner R de la mezcla, aplicamos P por B es igual a M por R por T. Y nosotros nos pedía calcular la incógnita era la presión. Dejo la presión, paso el volumen dividiendo. Entonces la presión es igual a la masa por R por T. La masa, en este caso, por B, tengo que hacer la sumatoria de todas la masa la saco de acá. Hago la sumatoria de todo esto. No sé si me siguen, teníamos todas las masas parciales. O sea que la masa total sumaría todo eso y me daría 1,54 kilogramos. Entonces sería acá 1,54 por R, este en kilogramos. A ver. 1,54 por R, que es 0,427. El R de la mezcla. Este es kilojoule por el kilogramo Kelvin. Por T, que la tengo que poner en Kelvin, que sería 30 más 273, estaría dando 303 Kelvin, dividido el volumen, que es 1 metro cúbico. Si hago esta cuenta, me tiene que dar la presión. ¿Sí? A ver, hagan la cuenta, a ver cuánto le da. Y esto da 1,54 por 0,427, 303. 199,04 me dan precio. Está bien, sí. O sea que esto da aproximadamente 199 kilopascales. ¿Sí? O sea, el resultado, usando estas unidades, da en kilopascales. Esto ya vimos la clase pasada. Hagan como ejercicio la simplificación de las unidades. Y después las presiones parciales, multiplico el XI por la presión total para sacar. Va a ser igual a X sub I por la presión total. La presión total la teníamos acá y el X sub I lo tenemos acá. Entonces de acá puedo sacar todas las presiones parciales, ¿sí? Cuya sumatoria me tiene que dar igual al 199, ¿no? Aproximadamente los 199. No sé si se entendió el ejercicio, chicos. ¿Quedó claro? ¿Escucho? Sí, profe. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al ejercicio? Bien. Si se entendió, vamos a pasar a hacer otro ejercicio, ¿sí? Profe, sí. una cosa, ahí al final entonces haríamos 199 por ejemplo, en el primero 0,18, ¿no? 0,18, exactamente. 199 por 0,18 y así sucesivamente, ¿no? Si quieren, Bárbaro. termínenlo y entonces vamos a tomarnos
5 minutos y hacemos lo que vos dijiste. Vale. Yo tengo 199 por punto 18, este me da 35,82, creo. Este es aproximadamente 35,82. ¿Sí? O sea, 199 por 0,18 y después saquen ustedes el resto de los valores y la suma total les tiene que dar 299. Esto les digo, repito, lo ideal sería hacerlo con un Excel o un MATCAD para que tomen en cuenta los decimales y no haya problemas de redondeo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio que es para gases reales, ¿sí? Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta, dudas? ¿Se entendió todo esto que vimos recién? Sí, de mi parte sí, por lo menos. ¿Hay alguien que no entendió algo? Me avisa y si no, seguimos con gases reales. Voy a presentar. A ver un minuto. Ahí estaría el ejercicio. Si quieren ir copiándolo. Profe, hay un compañero que preguntó si podía repetir la fórmula de las constantes. ¿De qué constante? Que no puede ¿Cómo? activar el micrófono. Dice que no puede activar el micrófono. ¿Pero de qué a qué constante se refiere? ¿De A y B? ¿Las constantes de Van der Waals? A ver, ahora miro en el... No sé. A ver.
Estamos, no sé, Manuel, ¿estás preguntando por las constantes particulares A y B o qué? Bueno, A y B lo van a sacar de la tabla 12, ¿sí? No sé a qué constante te referías, por las dudas, si querés aclararlo. A ver, ¿lo pudieron copiar, chicos, el ejercicio? Yo sí, profe. Bueno. El ejercicio dice calcular la presión existente en 1 kilogramo de etano, o sea que la masa es igual a 1 kilogramo, que es C2H6. Si su temperatura es de 20 grados centígrados, Profe, ahí Manuel le respondió. ¿sí? Y el volumen que ocupa es igual a 0,05 metros cúbicos. Usamos, en este caso vamos a usar unidades del sistema técnico, pero se podría resolver con unidades del sistema internacional también, ¿sí? Ah, del ejercicio anterior. Sí, a ver, espera que... El cálculo que hiciste entre XY y MI. A ver si entiendo. XY por MI. XY es la... A ver, ahora lo presento y... Voy a explicar, a ver que hay una consulta del ejercicio anterior. Este sería el ejercicio anterior. XY por MI es multiplicar esto que es 0,18 por la masa molecular. Y de ahí sale XY por MI. M, que supongo que es lo que preguntás, sale de la tabla 9, que va a estar en kilogramos sobre kilomol. Entran con la sustancia y sacan la masa molecular, ¿sí? XY va a ser igual al número de el número de moles, ¿sí? Fíjate, la masa molecular es M sobre N. Si despejo N, me queda masa sobre masa molecular. La masa lo tengo como dato, la masa molecular la tengo acá, que lo saqué de tabla, por lo tanto saco el N sub I, que sería en este caso 0,0143. Y el X sub I es NI sobre N total, o sea que voy a sacar N total, que va a ser la suma de todos los moles que tengo, que es 0,07901, y después dividido esto, me da los X sub I. Después multiplico para sacar XY por MI, multiplico esto por la masa, o sea, 28 por 0,18. Y de ahí lo voy sacando. ¿Sí? No sé si quedó respondida la pregunta. Bueno, seguimos entonces con el ejercicio que estábamos viendo recién. ¿Lo llegaron a copiar? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, está copiado. Bien. El etano. Bueno, el etano, para resolver este problema, lo vamos a resolver en el sistema técnico. No vamos a resolver muchos problemas en el sistema técnico, pero para tener uno resuelto en unidades del sistema técnico, se podría también resolver con las unidades del sistema internacional. Pero bueno, es un ejemplo más. El ejercicio me pide acá resolver, calcular la presión, ¿sí? De diferentes formas.
Una por la ecuación de gases de estado, otra por la de Van der Waals y otra por el coeficiente de compresibilidad, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es, lo que primero que podemos sacar es la constante particular del etano, ¿sí? La forma de sacarlo podría ser o entrar en la tabla directamente o sacar la masa molecular del etano. Para el etano, fíjense que tengo C2H6, sería carbono 12 por 2, 24, más 6, 30. O sea que la masa molecular del etano es aproximadamente 30 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen la tabla 9 y la tabla 12. En la tabla 12, de esas tablas que les mandó Alonso, están las constantes de Van der Waals, ¿sí? También van a tener la masa molecular. Tengan en cuenta que ahí está un poco más exacto el valor, y si ustedes se fijan, la masa molecular van a encontrar como 30,07. O sea, mucho no cambia, ¿no? 30,07 kilogramos sobre kilomol. Recordar lo que les dije, que para nosotros, para esa tabla, que es un poco antigua, estaba en kilogramos sobre mol, pero la masa molecular, en definitiva, hoy con la nomenclatura un poco más moderna, sería kilogramos sobre kilomol. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la masa molecular del etano es 30,07 kilogramos sobre kilomol. No sé si lo encontraron en la tabla, ¿encontraron la tabla 9 y 12? Sí, profe. Bien, ¿encontraron ese valor que les dije para el etano? ¿Te Sí, escucho? Sí, Bien. yo lo encontré. En la tabla 12 van a encontrar... Profe, una pregunta. Sí. Entonces todos esos valores están en kilomol, no están en mol. Está actualizado. Sí, claro, lo que yo les decía recién. Van a encontrar la masa molecular, por ejemplo, en kilogramos sobre mol, pero para nosotros, para la nomenclatura que usamos hoy en día, sería kilogramos sobre kilomol, ¿sí? Bueno. Lo pueden chequear esto que yo les digo, fíjense, y si tienen el apunte este de Salcedo, en las últimas hojas, van a encontrar la masa molecular en el etano, a ver si lo tienen por ahí, 30,07, y van a encontrar en el apunte este del I2 de T1, ¿se acuerdan que yo les decía? Van a encontrar kilogramos sobre kilomol, ¿sí? No sé si lo encontraron en el apunte este de Salcedo. ¿Lo pudieron conseguir, chicos, eso que yo les había dicho, el I2 de T1? Ahí van a tener también tablas con valores, y van a ver que ahí dice kilogramos sobre kilomol. No sé si quedó claro esto. Sí, perfecto. Bien. Después, la constante universal. La constante universal que es R raya es igual a 8,48 kilogramos fuerza metro sobre kilomol. ¿Sí? Esta era la constante universal en unidades del sistema técnico. ¿Sí? Entonces de acá, o sea, la constante particular va a ser igual a R raya dividido en la masa molecular, que lo tenemos acá. De acá pueden sacar la constante particular del etano, ¿sí? El ejercicio me pedía sacar la presión, primero el punto A, mediante la ecuación de gases de estado, ¿sí? Ecuación de gases de estado planteo P por B igual a M por R por T. De acá despejo la presión y sacamos la presión para la ecuación de gases de estado. Les pido que hagan la cuenta a ver cuánto les da, ¿sí? Para el primer caso.
276,22. 266,22. ¿Alguien más lo hizo? Guarda con las unidades acá, que es más complicado. Acá las unidades, como están en unidades del sistema técnico, tengan cuidado de poner todos en unidades homogéneas. ¿Alguien más lo sacó? Profe, disculpa, ahí los valores de la más de M y R raya, eso lo sacaste de tabla, ¿no? La masa es dato del problema, o sea, está en el problema, dice, calcular la presión existente sobre 1 kilogramo de etano, o sea, que la masa la tengo. R raya es la constante universal de los gases. Ese es un valor que lo habíamos visto en la clase pasada, Ah, cuando sí, sí, habíamos sí. hecho la deducción. Y la masa molecular sí sacás de la tabla. Si la tenés en la tabla 12 o en la tabla 9. ¿Sí? Profe, a mí me da un número grandísimo, pero me parece que está mal. No, decime, ¿cuánto te dio? 165.642,66. Sí, da alrededor de ese valor. ¿En qué unidades? No lo hice todavía esa parte. Bueno, ahí está el tema de las unidades. ¿Alguien más lo hizo? Profe, la constante universal es en kilogramos por metro sobre kilomol por Kelvin. Kilogramos fuerza, ¿sí? Por kilogramos metro, fuerza. Está bien. sobre kilomol Kelvin, ¿sí? ¿Alguien más lo sacó, chicos? Yo estoy en eso. Ah, que se peleó con alguien. Porque aparte venía como peleándose con todo el mundo y decía, tu jefe. ¿Lo sacaron alguien más? Profe, a mí me dio 165.252. Bien, ¿en qué unidades? Ahí te digo, para. Profe, ¿puede ser kilogramos fuerzas por metro? No, kilogramos fuerzas sobre metro cuadrado. Sí, tal cual. Sí. A ver, reemplazamos. P va a ser igual a I por R por T. Entonces, P va a ser igual a M, 1 kilogramo. Profe, no tiene la cámara prendida. Ah. Despeje dividido B, ¿sí? O sea, despejo la presión. La masa de 1 kilogramo, R es 8,48. Kilogramo fuerza metro, perdón, 8,48 no.
Hay que primero sacar esta, la constante en particular. La constante particular, ¿cuánto les dio, chicos? Si hacen esa cuenta, 28,2. 28, 26. Sí. Aproximadamente 28,2 kilogramos fuerza metro dividido kilogramo Kelvin. Entonces acá me va a quedar por 28,2 kilogramos fuerza metro sobre kilogramo Kelvin. Temperatura 293, no 20, 293 Kelvin, dividido el volumen contra 0,05. Bueno, de acá sale la presión. Las unidades, este se va con este. Y me queda metro y acá metro cuadrado. ¿Sí? Me queda kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y esa cuenta tendría que dar a 165.000. La presión da 165.252 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. No sé si les digo aproximadamente, ponemos porque si les digo ese valor. Sí, a mí me da 165.642. Sí, puede ser por los decimales y demás, pero a ver, se entendió hasta acá, pero ese es lo más fácil, ¿no? Aplicar la ecuación de estado. Vamos ahora a aplicar la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Voy a borrar esto. Esto lo borramos. La ecuación de Van der Waals me decía que la tienen ahí, ¿no? P basada por B cuadrado, dividido B cuadrado, B menos B por R por T. Despejo de acá, me va a quedar que la presión va a ser igual a R por T dividido B menos B y paso menos A sobre B cuadrado. ¿Sí? Esto despejé la presión de la ecuación de Van der Waals. ¿Entiendes? ¿Hasta acá? ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Sí, entonces que de la tabla 12 saquen las constantes A y B. La constante A la vamos a utilizar en kilogramos fuerza, metros a la sexta, dividido centímetro cuadrado, dividido kilogramo al cuadrado. O, a ver, esperen. Tienen la duda cómo está. No, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Kilogramo fuerza sobre metro cuadrado por metro a la sexta sobre kilogramo cuadrado. ¿Sí? Fíjense que lo tienen ahí, la constante la tienen en la tabla 12. Sí, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado por metro a la sexta sobre kilogramo cuadrado. Así que les pido saquen la constante A y B. ¿Y de B cuál usamos? La de B, metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo. A ver, antes de seguir avanzando, ¿alguien pudo sacar A? $62,83. Bien. 62,83.
Bueno, traten de sacar B ahora. ¿Y B la pudieron sacar? ¿En metro cúbico sobre kilogramo? 0,02162, ¿puede ser, profe? Perfecto, perfecto. Sí. Entonces, todos chicos pudieron determinar A y B de la tabla 12, como salió A y B de la tabla 12. ¿Estamos de acuerdo? Ahora les pido que resuelvan la ecuación que planteamos recién. R la tenemos, que es la que sacamos acá. Y me digan cuánto les da la presión, ¿sí? De acuerdo a la ecuación de Van der Waals. Reemplazan A, B, el volumen, acá va el volumen específico. Esto que acá es el volumen específico. Acuérdense que el volumen específico es igual a B sobre M. Acá meter el volumen específico, ¿sí? Las unidades están expresadas en A, están expresadas en metro sexta sobre metro cuadrado, lo simplificamos de movida, ¿no? Sí, pero vos sabés por qué está expresado, vas a ver que lo podés simplificar de movida, como decir metros, pero los kilogramos no lo podés simplificar porque uno es kilogramo fuerza y el otro es kilogramo masa. El tema de los metros se podría simplificar, y está bien lo que vos decís, pero después cuando reemplazás en la fórmula, vas a ver que planteando así las unidades te es más fácil de simplificar en la fórmula esta que está acá, o en la ecuación de Van der Waals. No sé si me seguís, Eduardo. Perfecto, perfecto. Pero sí, no está mal, o sea, si lo querés simplificar después, lo mismo. Lo que les pido entonces, reemplacen los valores y me dicen cuánto les da, ¿sí? ¿Alguien sacó el valor de la presión según Van der Waals?
Profe, yo no sé qué estoy haciendo, pero me está dando negativo esto. No, negativo no puede ser. Profe, a mí me dio 266.009. Me parece que da otro valor, ahora vamos a chequearlo, ¿sí? Dale. ¿Alguien más pudo sacarlo? Profe, yo creo que estoy haciendo mal lo del volumen. ¿El volumen específico? El volumen específico, sí. El volumen específico es el volumen que es 0,05 dividido 1. Sobre la masa, ¿no? Claro. Está bien, está bien. Entonces no sé. Lo único que te cambia es la unidad ahí. Ahí, claro. A ver, el volumen específico es 0,05 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces la presión va a ser igual a R, que R es 28,2 kilogramo fuerza metro dividido kilogramo Kelvin. Y la temperatura, que sería 293 Kelvin. B es el volumen específico, que es 0,05 metro cúbico sobre kilogramo, menos el covolumen, que lo habíamos determinado. A ver, ¿se acuerdan cuánto era el covolumen? 21,62, ¿no? Metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, fíjense que acá de nuevo las unidades, y acá se va a ir el Kelvin, con el Kelvin, ese kilogramo se va con este kilogramo y con este kilogramo, y otra vez me queda este metro, se va con este, queda al cuadrado, y acá queda al cuadrado, ¿no? O sea que va a quedar en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, menos A, ¿cuánto valía? 62,83. 62,83 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por metro a la sexta dividido kilogramo al cuadrado. Y abajo me va a quedar el volumen específico al cuadrado, que es 0,05 al cuadrado, y me va a quedar metro cúbico a la sexta dividido kilogramo masa al cuadrado. Esto es lo que yo te decía. Ven que acá me permite simplificar esto con esto. Y me queda en kilogramos sobre metro cuadrado. No sé si hicieron esa cuenta, chicos. Sí, profe, yo estaba haciendo el volumen al cubo, no sé por qué, por eso me daba negativo. ¿La hicieron? ¿Cuánto les dio si hacen esa cuenta? ¿28? A mí me dio 147.955. Claro, anda por ahí. Sí. 266.832, ¿puede ser? No, 147.000 tiene que dar, ¿eh? A mí me dio 147.588. Claro. Y hacen esa cuenta de 28,2 por 293 dividido 0.05 menos 0.002162 menos 62.83 dividido 0.05 al cuadrado. Y eso tiene que dar 147.588 aproximadamente. O sea que el resultado, la presión según Van der Waals, sería 147.588. Esto aproximado, ponemos kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entendió? Chicos, ¿lo entendieron eso hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ir ahora al último caso que nos pedía aplicar el método del coeficiente de compresibilidad. Acá tendríamos que ver los gráficos de Nelson y Over.
Los gráficos de Nelson y Ober lo tienen también. Fíjense que dice gráfico de compresibilidad. Traten de encontrarlos. También está en el apunte de Salcedo, ¿sí? El gráfico de Nelson y Ober. No sé si lo llegaron a encontrar el gráfico. A ver, para el gráfico, como les decía recién, los gráficos van a encontrar este gráfico y este, son dos, ¿sí? Este sería este gráfico y este son lo mismo, esta es ampliado, es esta zona ampliada, ¿sí? Esta zona ampliada. Entonces lo que tienen que hacer es buscar esos dos gráficos y hay que buscar esos dos gráficos. Ahora vamos a hacer el método del coeficiente de compresibilidad, ¿sí? Que sería lo último que nos faltaría resolver. Bueno, para el método de coeficiente de compresibilidad, acá lo que tenemos que hacer es sacar. Vamos a borrar. Si ustedes se fijan, el gráfico del coeficiente de compresibilidad, pueden entrar con la presión reducida, la temperatura reducida, ¿sí? Podrían llegar a entrar hasta con Z o con el volumen pseudo reducido, pero con dos parámetros de estos que les nombré, sacamos los otros dos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si acá podríamos entrar al gráfico, por ejemplo, con la temperatura reducida, ¿sí? Y el volumen pseudo reducido, ¿sí? Que es el volumen reducido ideal. Y de esa manera sacar la presión reducida. Y acuérdense, acá tenemos la fórmula, ¿no? Fíjense que la presión reducida es igual a la presión sobre la presión crítica. Y de acá despejo la presión, sería la presión reducida por la presión crítica. O sea que en definitiva, si yo tengo la presión reducida, puedo sacar la presión crítica. No. Si tengo la presión reducida, puedo sacar la presión. ¿Sí? Que es lo que me pide el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Para sacar la presión reducida, para entrar en el gráfico, voy a necesitar el volumen pseudo reducido y la temperatura reducida. ¿Sí? Fíjense que en el gráfico puedo entrar con esos dos parámetros y sacar, ¿cómo se llama? La presión reducida. Si saco la presión reducida, después puedo sacar la presión. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces lo que tengo que hacer es ir a la tabla y buscar. Lo primero que tengo que hacer es, para poder sacar todo esto, buscar la presión crítica, la temperatura crítica. Lo primero que tengo que sacar es la presión crítica y la temperatura crítica. ¿Me siguen? Así que les pido que vayan a la tabla y busquen presión crítica y temperatura crítica. En la tabla 12 la van a tener. No sé si los encontraron los valores. Yo no sé por qué no puedo abrir los gráficos, profe, del Dropbox. Me da un error. ¿A nadie, a todos les pasa lo mismo?
A mí me pasa lo mismo. A mí también. Ahí me dejó abrirlo. ¿Te dejó abrirlo? Sí, a mí sí. Bueno, fíjense, chicos, si no, a ver, ¿a alguien más le está pasando eso? Sí, a mí también. Sí, a mí también, profe. ¿Con los gráficos les está pasando eso? Sí, con los gráficos, las tablas sí me dejó abrir todo. Vamos a hacer una cosa, vamos a esperar un poco porque por ahí es un problema del Dropbox. En el apunte este del I2DT1 de Salcedo también que está los gráficos de Nelson y Odor, así que búsquenlo ahí. ¿Y a quién les dejó abrirlo? A mí, profe. Yo descargué todo del Dropbox y lo pude ver. ¿Cuándo lo hiciste vos? ¿Antes? Sí, yo lo hice antes. Claro, capaz que hay algún problema en el Dropbox ahora. Me imagino yo, no sé. Y si no, la clase que viene vemos, ¿sí? Traten de hacerlo en otro momento, porque la idea, traten de descargar todo como hizo Sebastián, porque por ahí a veces hay algún problema y no Yo también funciona. puedo ver todo. ¿Cómo, Damián? Yo también puedo ver todo. ¿Ahora lo podés ver? No, sí, lo descargué hoy, antes de arrancar la clase. Claro, capaz que ahora no se pueden conectar, no sé, algo por ahí está pasando, la verdad que no sé qué decirle. Si no... A ver, a mí lo que me pasaba, yo no podía y lo que hice fue, en vez de meterme en todas las carpetas y descargar los archivos, descargué las carpetas y eso me dejó hacerlo. No sé por ahí sirve. Bueno, a ver si, Eduardo lo dio una forma, a ver si se puede hacer así. ¿Cómo dijiste, Eduardo? En vez de entrar en las carpetas de gráficos y descargar los gráficos, hay un nivel en donde uno puede descargar la carpeta de gráficos y la carpeta de tablas. O sea, todos juntos. Las dos carpetas juntas. Bien. Bueno, prueben así, a ver si los deja. No sé, Zurita era que tenías problemas. Sí. Ahora A me ver, fíjense si de esa manera se puede. A mí me dice archivo dañado, profe, cuando intento descargar. ¿Probaste esa forma como dijo Eduardo? Sí, así, de esa manera. Bueno, qué macana. Y se ve que falló ahora. Bueno, vamos a esperar a ver si después en otro momento los pueden descargar. A ver, si no, el gráfico de Nelson y Over lo tienen, ya les digo, en el I2DT1 de Salcedo, ahí lo van a tener. Sí, la semana que viene veremos y si no le mandaré un mail a Alonso a ver qué pasó. ¿Sí? Pueden probar actualizando el WinRAR primero, porque a veces da ese error. Ah, bueno, esa es otra alternativa, sí, porque están en RAR. Bueno, prueben eso, chicos, antes de hacer algo, ¿sí? A ver si lo pueden descargar de otro lado y si no, les pido, a ver, entre los compañeros del grupo, fíjense si se los pueden pasar, los que los pudieron descargar, se los pasan al resto, ¿estamos de acuerdo? Les pido por favor a ver si pueden hacer eso. No sé si me escucharon.
Sí, sí, profe. O sea, si los que pudieron descargarlo se los pasan al resto, les pido por favor eso. Bien, vamos a seguir entonces, a ver si ahora se los pueden pasar mejor, ¿sí? El tema de los gráficos. Al resto, no sé cuánto pesará, si será muy pesado para pasarlo ahora. Así ya los tienen, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, de la tabla 12 pueden sacar la presión crítica y la temperatura crítica. ¿La pudieron sacar? De la tabla, ¿no? Sí, de la tabla 12 sacan presión crítica y temperatura crítica. Bueno, sacaron la presión crítica, ¿cuánto les dio? 49,8. 49,8 kilogramos fuerza sobre el metro cuadrado. Profe, no estamos viendo el pizarrón. Sí. A ver. Creo que la tabla dice centímetros cuadrados, ¿no? Sí. Sobre centímetro cuadrado, perdón. Sí. 49,8 sobre centímetro kilogramos fuerza sobre, y la temperatura crítica, ¿cuánto le dio? 305,43 Kelvin. 305,43 Kelvin. ¿Sí? Con esto pueden sacar el volumen pseudocrítico, que es V R por temperatura crítica sobre la presión crítica. O sea, con esto sacan el volumen pseudocrítico, así que pueden hacer la cuenta y me dicen cuánto les da el volumen pseudocrítico en metros cúbicos sobre kilogramos, les tendrían que sacarlo. Hagan la cuenta a ver cuánto les da, a ver si yo puedo. Ahora, van sacando entonces el volumen pseudocrítico y después sacan el volumen pseudo reducido. El volumen pseudo reducido es igual al volumen sobre el volumen pseudocrítico. Bueno, chicos, ¿sacaron el volumen pseudocrítico y pseudo reducido? Escucho, ¿eh? ¿Pudieron sacar el volumen pseudocrítico y pseudo reducido? Profe, la presión está en centímetros cuadrados, hay que pasarlo, ¿no? Claro, para que les queden unidades homogéneas, sí. Así que vayan sacándolo.
Dígame si ya lo sacaron, ¿eh? ¿Y cuánto les da? ¿Y alguien sacó el volumen pseudo crítico? Profe, Sí. ¿en qué unidades te tiene que dar? El volumen pseudo crítico en metro cúbico sobre kilogramo. Profe, Puede un ser número que... Sí, sí. no, que me da un número grandísimo. Metro cúbico sobre kilogramo. Fíjate las 17.000, unidades. 17.295,43 me dio. Pero fíjate las unidades, porque la presión está en kilogramos sobre centímetro cuadrado si usaste esa. Fíjate cómo pasarlo, ¿no? Revisen las unidades. A mí me dio 0,017, puede ser. 0,017, está bien, ese valor está bien. El volumen pseudo crítico. Sí, a mí me dio así también. A ver, chicos, el gráfico este de Nelson y Over, ¿a quién le está faltando? Ahí un compañero lo subió al grupo, profe, de WhatsApp. Espectacular. Bueno, listo, traten de arreglarlo así, porque si yo estaba tratando de entrar y tampoco me deja. No sé si será ahora, pero... Pero bueno. A ver, si ya lo subieron, fíjense lo que les está faltando, a ver si les falta algo más. Pásenselo entre ustedes, así ya no tenemos ese problema. A ver, acá vamos a tener volumen R, dijimos que es 28,2 kilogramos fuerza por metro sobre kilogramo Kelvin.
Temperatura crítica, 305,43 Kelvin. La presión crítica va a ser 49.800 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? O sea que si hago esa cuenta, esto va a dar 28.2 por 305. 0,017. Claro, dividido 49.800, da 0,0. Esto tiene que dar 0,017 metro cúbico por kilogramo, ¿sí? Y ahora sacan el volumen pseudo reducido, que es igual al volumen que dijimos que es 0,05 metro cúbico sobre kilogramo, dividido 0,017 metro cúbico sobre kilogramo. Esto se va con esto, me queda dimensional, y esto si hacen la cuenta les va a dar 2,9. Profe, creo que ahí no se ve mucho. Ahí, si hacen la cuenta, esto les va a dar 2,9. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el volumen pseudo reducido o volumen reducido ideal. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Después, la temperatura reducida es igual a la temperatura dividido a la temperatura crítica. La temperatura que teníamos es 293. 93 Kelvin dividido la temperatura crítica 305,43 Kelvin. O sea que la temperatura reducida va a dar 0,959 o aproximadamente 0,96. ¿Está bien? Entonces, con estos dos valores, que serían el volumen pseudo reducido y la temperatura pseudo reducida, entro al gráfico de Nelson y Over. Entraríamos al gráfico de Nelson y Over. Este sería el gráfico de Nelson y Over. Entrarían entonces, si se fijan, tengo la temperatura reducida que es 0,96. O sea, busco acá 0,96. Temperatura reducida. Fíjense que esta es la temperatura reducida. Acá tengo 0,95. 0,96 estaría por acá. ¿Sí? Cerquita a la de 0,95. Y el volumen pseudo reducido, volumen reducido ideal es 2,9. 2,9 está, acá tengo 3. Entonces me quedaría por acá más o menos, la intersección de esos dos valores. No sé si quedó claro, chicos. O sea que este 2,9 estaría por acá y 0,96 estaría por acá. ¿Sí? Bajo y saco la presión reducida. O sea, si bajo, voy a sacar la presión reducida. De tal manera que me da 0,28. ¿Sí? Fíjense que por acá estaría dando. ¿Quedó claro? Profe, ¿podría repetir lo del gráfico? Sí, a ver si lo tengo para mostrarlo un poco. Yo hice la presión reducida desde los datos y me da 0,296. ¿Cómo? Yo hice la presión reducida desde los datos y me da 0,296. ¿Cómo? ¿Con qué lo hiciste? ¿Con el Z? Con la presión, la presión que calculamos antes. Ah, no. Porque la presión que calculamos, ¿cómo decís vos? ¿Con qué? Habíamos calculado 147.588. Porque eso era para otro método, o sea que esto no tiene nada que ver. Ok.
¿Me seguís? O sea, eso era para el otro método. Queda parecido. Pero era para otro método. Para sacar la presión reducida acá tenemos que entrar en el gráfico de Nelson y Over. Entonces, ahí, lo que yo les decía recién, van a entrar con el volumen, ven la temperatura un poquito más acá, vendría 2,9 sería la temperatura reducida. Fíjense que acá dice 3 y 0,96. Perdón, el volumen pseudo reducido es 2,9. Fíjense que esto es, eso que está en línea de puntos, es el volumen reducido ideal, ¿sí? Esto es volumen reducido ideal o volumen pseudo reducido. Sería aproximadamente 2,9 y la temperatura reducida son estas líneas que vemos acá, que es 0,96. Entonces acá determina un punto, la intersección de esas dos curvas, y si vamos para abajo podemos sacar la presión reducida. Hacia la izquierda podríamos sacar el Z también, ¿sí? Si quisiera. Pero hacia abajo sacamos la presión reducida, o sea que con esos dos valores sacamos Z y la presión reducida. ¿Ahí quedó claro? ¿Se entendió? Recién que preguntaba. Si la presión reducida es 0,28, lo que me hace falta es la presión crítica, que también la saco del gráfico. Perdón, del gráfico no. La sacamos de la tabla, ¿sí? La presión crítica. ¿Cuánto era que valía la presión crítica? La presión crítica creo que la habíamos calculado, yo no me acuerdo cuánto valía. Ay, lo dio como dato, creo. 49,8, ¿no era? Claro, 49,8, sí. Que lo habíamos sacado de la tabla también, la presión crítica, ¿sí? 49,8 la presión crítica, 49,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. En definitiva, ya sacamos P sub R igual a 0,28, esto lo borro, ¿sí? Como P sub R 0,28, si lo sacamos del gráfico de la presión va a ser igual a 0,28 por la presión crítica, que es 49,8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O sea, de acá van a sacar la presión. O sea que directamente la presión me da 0,28 por 49,8 me da 13,94 kilogramos fuerza. 13,94 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Profe, Ya sí estaría, sí. ¿En qué unidad está la presión reducida que sacamos de la tabla? Y fíjate, está en kilos sobre centímetro cuadrado, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Tabla 12 la habíamos sacado. No, perdón, pero la del gráfico, digo, la reducida que sacamos del gráfico. El gráfico presión reducida, fíjate que es unidad de presión sobre presión, o sea que es adimensional, la presión reducida. ¿Sí? Los parámetros reducidos son adimensionales, ¿sí? ¿Está bien? Está bien, perfecto. ¿Se entendió alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Dudas, consultas? No, profe, todo muy claro. Bueno, les pido entonces, pásense entre ustedes lo que les está faltando, a ver qué pasa, porque no sé si hubo un error en el Dropbox o fue nada más. Perdón, en el gráfico usó la curva de volumen pseudo reducido que dice 3. Volumen reducido ideal que es 2,9. O sea, está cerquita del 3, por eso parece que fuera 3, pero sería 2,9, porque fíjate que nosotros sacamos el volumen reducido ideal igual a 2,9. ¿Se entiende? Sí.
A ver. Vamos a hacer una cosa. Fíjense, acá está resuelto. Presión crítica de tabla, temperatura crítica de tabla. Sacamos el volumen pseudocrítico, ¿sí? Reemplazando R, que lo habíamos calculado antes, temperatura crítica, presión crítica. Bueno, 10.000 es el para pasar a metro cuadrado, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y acá sacamos el volumen pseudocrítico y después el volumen pseudo reducido, que es el volumen sobre el volumen pseudocrítico, 2,9. Entonces, acá sacamos la temperatura reducida como la temperatura sobre la temperatura crítica. Entonces, con estos dos valores, o sea, con este valor y con este, entramos en el gráfico de Nelson y Over, que es este que está acá, con 2,9, que es aproximadamente 3, y 2,9 sería esto que vemos acá que dice 3, cerquita de 3, ¿sí? 2,9, y la temperatura reducida 0,96, que va a estar por acá. Entonces, si yo bajo, saco la presión, esto es la presión reducida, ¿sí? Me da 0,28, ¿sí? Z también lo podría sacar, y me da 0,87. ¿Está bien? Entonces hago la presión, es la presión crítica por la presión reducida, y me da 13,94 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? También, a ver, acuérdense que P por B es igual a Z por R por T. ¿Sí? O sea, si paso B dividiendo, si pasamos B dividiendo, podría también haber sacado con esta fórmula la presión. Z, ven que acá lo saqué y da aproximadamente 0,87. Multiplico por R por T dividido B, me tiene que dar aproximadamente la misma presión. ¿Se entiende? O sea, lo pueden hacer por este camino o por el otro camino, sí que les tiene que dar aproximadamente lo mismo. Fíjense, Z es 0,87 por la presión. Acá la presión era, no la presión, por R era 28,2. Todo por la temperatura, que la temperatura son 293, dividido el volumen específico, que es 0,05, me da 143.000. Bueno, hay una pequeña diferencia, pero porque estos valores son de gráfico, entonces puede ser que haya una pequeña diferencia, pero da aproximadamente 14 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? 14 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esta sería otra forma de poder hacerlo, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda? Chicos, ¿alguna duda, consulta? Por ahora no. Bueno, por hoy terminamos con la clase. Antes de... Ahí subí, en el chat subí los enlaces para las carpetas de tablas y gráficos. ¿Este funciona bien? Lo subí, lo que hice fue, lo subí a mi Drive y estoy compartiendo el... Bueno, así lo tienen los demás chicos, a ver si